Bueno, por supuesto que ayer una importante movilización de la CGT, de la CTA, al Congreso de la Nación, donde se tomaron muchos resguardos. El gobierno es como que, bueno, puso el freno. Me parece que locuras como la de que vivimos el miércoles, ojalá me equivoque, como la que vivimos hace 4 miércoles, con la represión fenomenal a los jubilados y a los manifestantes en el Congreso. El gobierno está pensando 2 veces volver a cometer ese error, pero es cierto que él tuvo la movilización de la CGT y tiene una autoridad, una, una, este, una estrategia diferente, tiene la participación de cuadros sindicales que le permiten organizarse bien, saber hasta dónde llegar. Y esto pareciera que le daba un poco, devaluaba un poco lo que fue la movilización, cuando en realidad fue una movilización multitudinaria y organizada. Y también las críticas que tuvo de Adorni, ¿no? Hablando, el vocero presidencial, hablando de que quieren que nosotros no gobernemos y demás. Y hoy con el paro nacional, un paro nacional al que se plegaron todos los sectores menos relativamente los colectivos, pero uno de los que participó, por supuesto, y está participando en el paro es el gremio del Centro de Patrones Oficiales y Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y tenemos a su secretario general, Mariano Moreno, en línea. ¿Cómo te va, Mariano? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, gracias. No, al Acá contrario. estamos. Bueno, yo hablaba de primero que hoy nuevamente incitaron por las altoparlantes de los trenes para que si se sienten apurados la gente no tenga que sentirse hostigada a no movilizarse, a no plegarse al paro y llame a un número determinado. Es decir, todas políticas de hostigamiento, y lo que estoy viendo es que hay un importante acatamiento, inclusive sin la influencia decisiva que podría ser el hecho de que anden los colectivos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, esto lo que demuestra que el hostigamiento no es de parte de los trabajadores ni de las organizaciones sindicales. Hoy está comprobado que la gente se ha sumado a esta medida, ayer ha acompañado a la movilización, y quienes están hostigando al pueblo es el gobierno con estas medidas de desregulación, estas medidas de pobreza, estas medidas que toma paso a paso desde que asumieron y que van en desmedro del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de los derechos humanos, de los derechos laborales. O sea, acá hay una sola parte que está apretando y que está llevando a que el pueblo tenga que tomar este tipo de determinaciones, la de movilizarnos, la de marchar, la de reclamar. No hay hostigamiento por parte de los trabajadores, y lamentablemente cada vez son más los que estamos afectados, somos más los que estamos afectados por todas estas medidas que desde hace más de un año gobiernan y no han mostrado un solo proyecto de productivo, de desarrollo productivo en ninguna de las actividades. Al contrario, vemos el permanente cierre de empresas y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, el menosprecio por la vida. Bueno, es un conjunto Sí, de situaciones de que factores que nos hacen apenan, que... que nos complican la vida, ¿no? Exactamente. Te decía una cosa, y ayer respecto para la mirada imparcial, porque si no ya volvemos al tema de cuánto salió el paro y todas estas cosas, cuánto nos sale el gobierno de Milei, pienso yo, ¿no? Con todas las medidas y todos los despidos y todo lo que... Y además, Y toda con la otro... timba financiera que están promoviendo. me decías, perdón. Y toda la timba financiera Financiera que que están estamos, promoviendo. exacto, recién escuchábamos a Pablo Tegani en una situación tremenda de la crisis que se está viviendo a nivel financiero y de la Argentina endeudada y viendo si no llega una devaluación. Pero ayer, visto, te decía, con una mirada objetiva, la movilización fue muy tranquila, no duró demasiado tiempo, parecía como una movilización menor a las de otras veces. ¿Esto vos lo ves así o es que tuvo otras características? ¿Hola?
¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Uy, se cortó. ¿Se está cortando? ¿Se cortó la comunicación? Y en esta por ahí nos han Ah, sumado todos, pero no por... perdón, pero Mariano, tuvimos un problema de conexión. Repetime un poquito la respuesta porque se había cortado acá, perdón. no, te decía que yo no veo que esta haya sido una manifestación menor, es la manifestación, esta manifestación fue llamada por la CGT, muchos actores del mundo sindical, la gran mayoría nos hemos plegado a esto. Hoy el paro es contundente y la movilización de ayer, yo creo que estábamos lo que teníamos que estar, y también hay que entender una cuestión. Quizás en otras oportunidades hubo manifestaciones que pudieron haber sido mucho mayores, pero que tuvieron la comunión de varios sectores, no solamente del mundo del trabajo. Cuando llamaron los estudiantes por la defensa a la educación, estuvimos todos, Sí. y en alguna otra también hemos estado todos. Bueno, hoy creo que nosotros, el movimiento obrero, la CGT, tomó una decisión, a mi forma de ver, acertada, ¿no? Más allá de que cuestiones por ahí particulares uno hubiese preferido que fuera antes o lo que sea, pero hay que entender los tiempos de todos. Creo que hoy se ha puesto en evidencia que el movimiento obrero permanece organizado, y que esto fue el primer paso o uno de los primeros pasos en una lucha que si el gobierno no quiere ver y no quiere retrotraer sus medidas que son antipopulares, que van llevando cada día a más personas a la miseria, bueno, esto se va a agrandar y se va a recrudecer. Nosotros no vamos a aflojar en la lucha por todos estos derechos, que significa ni más ni menos que el futuro no nuestro, no particular de Mariano Moreno o de algún contemporáneo, significa el futuro de las próximas generaciones de la Argentina, que no van a tener un país vivible. Decime una cosa, Mariano, y el hecho de que la UTA haya decidido, aunque también es relativo porque yo veo que hay muy pocos colectivos, pero bueno, esto es una opinión personal. De todas maneras, la UTA no se haya plegado a la medida de fuerza de hoy, la Unión Tranviaria y Automotora, hablo del gremio de colectiveros para la gente, no los perjudica. ¿Cómo lo ves? O porque se ampararon en el tema de la conciliación obligatoria, que están en conciliación obligatoria, pero se podrían haber sumado. Mirá, sí. La conciliación obligatoria, nosotros sabemos bien cuál es el alcance que tiene. La conciliación obligatoria está dictada para un expediente, por lo cual uno tiene que acatarla, ¿no? Hay que ser respetuoso de eso, pero el paro de la CGT no estaba incorporado en ese expediente. Así que, pero bueno, eso es mi visión de las cuestiones, y habrá que preguntarle a los directivos, dirigentes de la UTA, cuáles son los motivos. Expresaron que es por eso. Bueno, si hay dudas, debe ser porque no debe estar tan claro, y tendrán ellos que expresar, explicar y someterse al dictamen de sus propios afiliados, ¿no? Pero yo creo que no ha afectado en gran manera porque además hay otra cuestión, se ven los barcos, se ven los colectivos, ¿no? Sí. Pero yo les pido también al mundo del periodismo que se acerque a los puertos. No, más bien. Que se fije cuántos barcos se están moviendo, que vayan al puerto también a ver cuántos trabajadores portuarios están trabajando, moviendo las cargas, que se acerquen a ver cuántos buques que realizan el comercio exterior están navegando. No lo hacen porque no lo hacen porque no se quedan en la Plaza Constitución y en los colectivos, lamentablemente. Sí, preguntándole a la persona que está ahí, que lamentablemente por ahí es un trabajador que no está en blanco, que no tiene ningún tipo de derecho y que tiene la necesidad de ir a movilizarse, y lógico que le va a perjudicar que no haya ferrocarriles. Ahora ferrocarriles o el medio de transporte común y corriente, eso es lógico. Pero a ver, también es lógico y todos tenemos que entender, y ayer creo que se vio en la marcha también, que había mucha gente que no estaba sindicalizada, y que estaba acompañando esa medida. Esta lucha no es solamente para el grupo de trabajadores que estamos bajo un convenio colectivo de trabajo, sino es para que también ir a políticas donde se sumen más trabajadores a este sistema de trabajo digno, ¿no? Lo que es lo que nosotros buscamos.
pero que también es necesario que se sumen, que se creen nuevas fuentes de trabajo, para que de alguna forma también sumemos a la masa de aportantes para solucionar el problema de los jubilados. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se sostiene el sistema jubilatorio? Y con mucho más trabajadores en blanco. Con trabajadores en negro y pauperizados no se aporta a las cajas jubilatorias. Entonces, por eso también estamos peleando, para que mucha más gente se capacite, se entrene, se prepare, tenga un oficio, tenga una carrera y pueda vivir dignamente y no tengamos que hacer paros. Claro, además, bueno, por supuesto, tendría que haber una visión, pero lamentablemente hay mucha influencia en el sentido de que hay muchos aspectos, por supuesto que hay muchas críticas hacia el sindicalismo, pero también hay muchos aspectos que cada uno de nosotros tendría que tomar y tomar conciencia para que eso no termine en la mala imagen de los sindicatos. La mala imagen de los sindicatos, yo que hago gremial desde hace tantos años, evidentemente no se la van a poder sacar, la mala imagen, pero digamos... Yo creo que, pero hay lo que la gente tiene que entender, y lo digo en cada reunión que tengo con los afiliados que han puesto en esta comisión directiva que a mí me toca dirigir, han puesto su confianza. Yo se los digo, muchachos, el sindicato no es lo malo, ¿eh? El sindicato puede ser... Lo malo son los hombres, y si yo mañana no hago las cosas como las debo hacer, el trabajador tiene que sacarme, pero no el sindicato. El sindicato no es el que tiene que tener la mala fama. La única manera de que un trabajador pueda conseguir y obtener sus derechos es a través del sindicato, de los gremios, de la unión de los trabajadores. Después pónganle el nombre que quieran, de la unión de los trabajadores en conjunto peleando por una misma causa. De hecho, muchachos, lo hacen los sindicatos de empresa, y nadie habla de las cámaras, y nadie habla de la corrupción de las cámaras empresariales que durante años han tenido y siguen teniendo por ahí contratos permanentes con la obra pública o con las cuestiones del Estado. Y ahí no se habla de corrupción, ahí los empresarios son impolutos aparentemente. Ahora, los que menos se llevan, los que menos ganan de esas actividades que son los trabajadores, ellos sí están en la mira. Sí. Y con esto no quiero decir que no hay casos de gente que haya hecho las cosas mal. Bueno, pues vamos por la gente, por el hombre que hizo las cosas mal, pero no por la organización. Vamos, antes de que hables rápido la cuestión del sector que vos dirigís, también el gobierno, a través de, bueno, en este caso Guillermo Franco, el jefe de gabinete, también hablando del amedrentamiento que te preguntaba al principio, dijo ayer que buscamos tener una representación que nos permita avanzar en otras reformas que la Argentina necesita. Tenemos claro que las pequeñas reformas laborales que hicimos todavía no alcanzan para poder solucionar las dificultades que genera el contrato. Y él se queja, Francos, de que la ley de contrato de trabajo está parada y la reforma laboral está parada por un amparo judicial. Como que el problema lo tiene que ver con que tiene que haber una mayor reforma laboral, ¿no? ¿Vos qué opinás? Bueno, yo te puedo hablar por los trabajadores de a bordo. Nosotros hemos planteado en el Congreso de la Nación proyectos de ley en donde se contemplan absolutamente todos los factores, por ejemplo, para desarrollar una Marina Mercante Nacional. Ahora, cuando nosotros presentamos estos proyectos en consenso con las empresas, es para tener una Marina Mercante Nacional desarrollada, para que el Estado tenga los ingresos que corresponden a una Marina Mercante de bandera, para que los empresarios tengan las ganancias adecuadas en base a la inversión y a la actividad que realizan, y que los trabajadores de a bordo también tengamos las condiciones laborales y los ingresos que correspondan para tener una vida digna. Ahora, estos personajes, con esa reforma laboral que pretenden, es llevarnos a la esclavitud, nos tienen que igualar a trabajadores de la región, de otros países de la región, donde todos sabemos muy bien en qué situación se encuentran, donde los derechos laborales no existen,
donde tienen que ir a arreglar sus números directamente con la empresa, y ahí la fuerza, no hay equilibrio entre un trabajador y una empresa. Entonces, esta gente necesita trabajadores cada vez más pobres, cada vez más brutos, porque lo que necesitan es una base de trabajadores con conocimientos muy básicos para algunas cuestiones de servicio y nada más. Este país que ellos pretenden, yo digo que es el país de Mickey Vainilla, ¿no? Creo que han tomado y han copiado un modelo de país de una saga humorística, pero que estos tipos la han llevado a una realidad donde de humor queda poco, ¿no? Decime una cosa muy rápida, respecto de los problemas de la Marina Mercante, que vos, en el gremio que vos representás, ¿hay algún tema, además prioritario? Decime alguno de estos temas. Bueno, nosotros tenemos hoy dando vueltas un proyecto de desregulación de la Marina Mercante, donde se abre de forma totalmente a la navegación de buques de bandera extranjera, con tripulantes extranjeros, donde se va a poner en riesgo la seguridad de la navegación y del medio ambiente en aguas nacionales. Se vino amenazando desde el principio de este gobierno con una apertura de la ley de pesca, que gracias a Dios fue frenada, pero no sabemos hasta cuándo, porque este gobierno no se olvida de las cosas. Han tomado resoluciones que tienen que ver con el desmantelamiento de las obras sociales sindicales que durante años le han garantizado al trabajador y su familia una prestación de salud de calidad, y que hoy nos han llevado a una situación muy difícil para muchísimas obras sociales. Han tomado resoluciones, y esta resolución, que es la 1 del 25 de la Superintendencia de Servicios de Salud, es totalmente ilegal. Además, por otro lado, la justicia, ante los recursos de amparo presentados, no ha dado ningún tipo de respuesta. También la justicia acá en algún momento va a tener que dar explicaciones, porque no funciona como tal. ¿Te referís a cuál obra social? ¿A la de ustedes específicamente? A la de todos. A la de todos. Todas las obras sociales sindicales están bajo esta misma mirada de este gobierno, sí. Y a nosotros también nos toca, como a muchas otras obras sociales, tener que padecer las medidas arbitrarias e ilegales que ha tomado este gobierno en este sentido. Así que esa es otra de las luchas que nosotros estamos llevando adelante. Sí, decime una cosa, Mariano, respecto de, ¿se sorprendió o no las declaraciones de Héctor Daer en el sentido de que no va a renovar su mandato en noviembre, cuando haya elecciones de la CGT? ¿Esto te parece que puede provocar o agudizar divisiones dentro de la CGT? Hay sectores el sector de Moyano, que en su momento renunció a la CGT. Bueno, ¿cómo ves esto para el futuro sindical? No, yo creo que en principio es una decisión personal, que habrá, yo no tengo relación yo con Daer, pero entiendo que tiene que ver con una necesidad personal y que además tendrá su costado político. Me parece que hay figuras que por ahí ya han cumplido una etapa. Me parece también que tiene que haber en el ámbito de la Confederación General del Trabajo, como en de la política, una renovación, por ahí refrescar un poco los nombres y las actitudes. Y yo tampoco lo tomo como algo alarmante, porque la CGT es una organización democrática, y se pone cada 4 años a un recambio de autoridades, y bueno, esta será otra vez un cambio de autoridades en el que por ahí el compañero de ADE ha decidido no participar, y bueno, creo que hay compañeros en el ámbito del trabajo que tienen capacidades también para llevar adelante la representación de los trabajadores en la más alta organización de trabajadores del país.
Bueno, Mariano, la verdad que abarcamos varios temas y además la gente también conoció este mundo, porque estamos diciendo que pararon los aviones, pararon los trenes, cerraron los bancos, paró la educación, bueno, paró el país. Hoy el Y comercio muchos, exterior de la Argentina sí, y la vía troncal de navegación, que es el río Paraná, sí. que transporta el 80% de las exportaciones del país, está paralizado. Bueno, eso es la que la gente no conoce y desde esta tribuna queremos que la gente conozca, porque esto también forma parte de, además de lo conocido y de lo que algunos dicen conocer y no lo Y difunden. te aclaro dos cositas más. Y somos responsables y sabemos lo que significa paralizar este sector de productivo. Nos es gracioso hacer un paro de estas características, pero no nos queda, con este gobierno que no te escucha, que no se presta a tener un diálogo con ningún sector que tenga otra idea diferente a la de él, no nos queda otra que llegar a esta medida. Bueno, un gesto de responsabilidad de tu parte, Mariano. Gracias por la participación en el programa. Muy amable y gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, fue el secretario general del gremio de Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, la, la línea fluvial y marítima de la Argentina, Mariano Moreno, que estuvo en Trabajadores y Empresarios.